Gracias amigos por acompañarnos. Estamos muy contentos de darles la bienvenida una vez más a este su programa En Síntesis. Hemos llegado ya al episodio final de esta serie del Evangelio de Juan. Y si miramos hacia atrás nos damos cuenta cuán grandes lecciones Dios nos ha enseñado en estas últimas semanas. Sin duda que Dios ha sido muy bueno con nosotros al permitirnos estudiar a profundidad su palabra. Y en este último episodio, no me lo van a creer, tenemos invitados muy especiales. Y quiero saludarlos y darles la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y queremos permitirles que ustedes se presenten porque queremos conocerlos. Hola, me presento, mi nombre es Stephanie López Guicha. Tengo 20 años, vengo de Tijuana, Baja California y estoy estudiando mi segundo año de la licenciatura en Psicología Educativa en Ciencias de la Educación. Fantástico, Fanny, bienvenida. Gracias. ¿Y por acá? Bueno, yo me llamo Félix Cortés, tengo 85 años cumplidos y pues he estudiado aquí en este colegio, Navojoa, el Colegio del Pacífico, y también en Montemorelos, en la Unison, en la Iberoamericana, y he estudiado mucho. Gracias por estar acá. Qué interesante, ¿no? La diferencia de edades. Igual, yo tampoco soy muy de la edad avanzada, pero estamos muy contentos, pastor, de que esté con nosotros. Gracias por acompañarnos, pastor, escritor, orador, editor y maestro. Gracias por estar acá. De hecho, conversábamos de Rafa en ese momento acá afuera del aire que el doctor Cortés fue director del Colegio del Pacífico hace muchos años. Cuéntenos una historia que recuerde de este lugar. Bueno, curiosamente, una media hora antes de grabar este programa, pasé porque fui a ver el edificio que era donde estaba el dormitorio de señoritas, la iglesia, la capilla, el comedor y el taller de mantenimiento. Un edificio viejo que está allí. Ahora, donde tenían las señoritas su dormitorio, es la oficina de mantenimiento. Un pedacito de terreno en un ¿cómo se llama? En un sótano, ahí vivían pobrecitas. Y arriba del sótano era la iglesia y el comedor. Y entonces ahí en el desayuno del sábado, pues teníamos el desayuno y luego rápidamente acomodar todo para el culto a las 9:30. Era muy interesante. Estamos hablando, ¿hace cuánto tiempo? Bueno, fue eso en 1961, me gradué de secundaria. Y si hacemos la cuenta, pues ya desde ahora ya hay más de 60 años. Y esta institución desde la cual estamos transmitiendo, grabando estos programas, cumplió recientemente 75 años. O sea que tenía la institución muy poquitos años de haber iniciado. De hecho, participé de la celebración de los 10 años, las bodas de madera de la institución. Fue en noviembre de 1961, 60, a ver, por ahí 62 delta, porque fue el 48. Por ahí el 40, el 58. 88, Las bodas de madera eran, ustedes no se imaginan al ver la Universidad de de Navojoa ahora, cómo era hace 60 años. ¿Te imaginas, Fanny, que de aquí, si Dios te presta la vida, regreses 40, 50 años adelante y digas, este era mi lugar? ¿Cuántas cosas pasan en esa cantidad de tiempo y cuánta satisfacción uno siente, verdad, de regresar a los lugares donde pudimos dejar nuestra historia y poder marcar historia? Me imagino, doctor Cortés, que su corazón está rebosando de gratitud. Y por eso vine aquí para recordar, nada más para recordar momentos muy bonitos y otros emocionantes y algunos difíciles. Bien dice el dicho que recordar es vivir. Y la vida se compone de todo eso, ¿no? Así es. Pues qué alegría estar con ustedes, Fanny. Aprecio que estés acá. Tengo un aprecio por ti y tu familia. Aquí mandamos un saludo a Tijuana. Y claro, a todos los que nos están escuchando en el norte, centro o sur de la República o aún fuera de México, un saludo cordial.
Estamos aquí para dialogar brevemente sobre la última sección del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es lindo. El Evangelio de Juan es muy diferente de los otros 3 evangelios. El Evangelio de Juan pareciera ser que presenta una dimensión del ministerio de Jesús que los otros evangelios no presentan. Así es que por eso es que Dios vio bien darnos 4 registros de la vida de Cristo que se complementan entre sí. Y el Evangelio de Juan es maravilloso. Y hemos ya recorrido varias semanas estudiando este libro y hemos llegado a la última parte de este evangelio. Y quisiera que reflexionáramos juntos en 2 versículos. Voy a leerlos para ustedes si gustan acompañarme en sus Biblias y a los amigos que nos escuchan. Si tienen una Biblia cerca y quieren acompañarnos o simplemente escuchar lo que dice la palabra de Dios. Los últimos 2 versículos del Evangelio de Juan, capítulo 20. Este es considerado como el cierre ideal que pudo haber tenido Juan. Porque miren cómo Juan aterriza. Después de presentar muchas historias, muchos milagros, muchas señales, muchos encuentros, enseñanzas, ahora Juan aterriza y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el cierre ideal, ¿no les parece? Como que ya Juan está concluyendo, ya está diciendo, todo lo que se escribió de Jesús es para que crean que Él es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, es el Salvador. Pero sabemos que el Evangelio de Juan no termina aquí. Hay un capítulo más, el capítulo 21. Yo quisiera que platiquemos un poco sobre por qué piensan ustedes que Juan no terminó aquí en el versículo 30 y 31 del capítulo 20, sino que hubo necesidad de agregar que Juan escribiera un capítulo más. ¿Por qué? ¿Cuál cree que fue la razón para eso? Doctor Fanny. Bueno, yo creo que es una cuestión de estilo, ¿no? Así pensó escribirlo, sabemos que fue inspirado por Dios, pero Dios no dirige cómo se deben hacer exactamente las cosas, sino que inspira y queda en lo que escribe, pues la perspectiva, la forma de ver las cosas, cómo decirlas del autor. Entonces, probablemente eso. Y ahí hay enseñanzas muy importantes que él quería que se supieran. Y pienso yo que por eso escribió el capítulo 21. Imagínate, Fanny, si Juan no hubiera escrito el capítulo 21, claro, antes no había división de capítulos y versículos, ¿verdad? Pero que Juan no hubiera escrito ese contenido del capítulo 21, ¿de cuántas cosas nos hubiéramos perdido? Pues tengo que confesar algo, nunca le había puesto tanto detenimiento en estudiar el capítulo de Juan, el libro completo. Y cuando yo leí el capítulo 21, aunque había concluido muy bien el 20, yo siento que el 21 era necesario para que nosotros pudiéramos ver el poder de la restauración que Jesús nos da a nosotros. Y tampoco nací dentro del Evangelio. Nunca había leído con tanto detenimiento la historia completa. Sí sabía que una parte de la historia. Esto es lo de Pedro. Lo de Pedro, de la restauración de Pedro. Y cuando yo la leí completa dije, sí, aunque estaba muy completa con el 20, el 21 era necesario para que pudiéramos entender un poquito más sobre todo el capítulo. Así que yo creo que es necesario saber cómo es que funciona la restauración y cómo es que Jesús nos recibe después de restaurarnos. Y imagínense esto. Claro, hablando de la restauración, pero hay que hacer el contexto, ¿verdad? Pedro negó a Jesús. 3 veces negó al maestro. ¿Por qué? Por temor, por inseguridad, por falta de confianza, por el motivo que haya sido, negó al Salvador 3 veces. Y después dice la Escritura que lloró amargamente. ¿Se arrepintió? Porque él sabía que no debía de hacerlo. Minutos antes u horas antes habría dicho, no Señor, si es posible, ¿qué cosa? Morí. Yo iré contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice con esa voz tierna, ay Pedro, no sabes que dentro de tanto tiempo me vas a negar. Y la caída de Pedro fue una caída, pues, muy, muy dura, realmente muy dura.
Y si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces nosotros confiamos en nosotros mismos al punto de pensar que jamás haremos esto o aquello? Para darnos cuenta al tiempo de que eso que pensamos que íbamos a hacer, Sí. terminamos haciendo. Oiga, fíjese que se me ocurre pensar que dice que Pedro lloró amargamente y otras fuentes dicen que deseó morir. Entonces yo siempre he pensado que ¿por qué Pedro, de un remordimiento tan grande, un sentido de condenación que sintió por una falta tan grande de negar a su maestro? Entonces yo pienso que no se suicidó Pedro como Judas, porque Cristo lo amaba y él entendía y aceptaba el amor de Cristo. Sin duda. Y porque cuando dice que se vio a Pedro, Pedro no sintió en la mirada de que Condenación. reproche, acusación, lamentación, ira, no, lástima, compasión. Eso sintió y Pedro fue tocado su corazón y por eso confió en Cristo y sobrevivió. Si no, el sentimiento de culpa pudo haberlo llevado a la muerte como Judas, que no pudo soportar el remordimiento de haber entregado la muerte al Hijo de Dios, que él sabía que era el Hijo de Dios. Y que era inocente y que no había hecho nada. Realmente. Imagínate, Fanny, ¿qué sería de nosotros si cada vez que le fallamos a Dios, el Señor nos dejara a nuestra suerte? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si cada vez que le fallamos a Dios, cada vez que hacemos eso que le prometimos que nunca más podríamos hacer? ¿Qué pasaría de nosotros si Dios nos dijera, me fallaste? Bueno, sufre las consecuencias tú solo. ¿Qué sería el ser humano con eso? Yo creo que sería más complicado poder levantarse. Creo que también una parte significativa de la historia de Pedro es que él fue y reconoció con humildad que se había equivocado. Reconoció que Jesús lo sabía todo y Jesús sabía que él estaba arrepentido. Y creo que en la lección también nombra que Jesús sabía con qué corazón arrepentido había ido, que sabía que ahora sí estaba siendo sincero, no como en las veces anteriores, que sabía que algo que no era del todo cierto. Siento que nuestra clave como cristianos es ir con humildad a Jesús. Claro. Cuando vamos con humildad hacia Él, Dios conoce nuestras intenciones, nuestro corazón y nos ayuda a restaurarnos. Pero nosotros, sin Dios, pues no podemos hacer nada. Quedamos a la deriva. O sea, Fanny, que si Dios nos acusara y nos condenara por nuestros errores, como dijo el pastor, repetidos y penosos, oiga, no podríamos soportar, no podríamos, nos volveríamos locos de sentido de culpa y de vergüenza. Y por eso Dios no nos condena. Dios, cuando nosotros nos equivocamos, erramos y pecamos, no nos mira con ira, nos mira con lástima, con compasión, porque sabe lo que dice el apóstol, que somos pues víctimas de el pecado que está en nosotros. Esa lucha que hay en el... Víctimas, sí, víctimas porque somos dominados por la naturaleza pecaminosa. Y entonces que nos induce al mal, y Él sabe, tiene compasión de nosotros. Por eso no nos abandona. Y qué maravillosa es esta historia de la restauración de Pedro, porque me pongo a pensar, si Pedro negó a Jesús 3 veces, Jesús lo restauró 3 veces. 3 veces. Qué interesante, ¿verdad? Porque hay una lección muy, muy profunda en las preguntas que Jesús le hace a Pedro. Le pregunta 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Hasta que Pedro se dio cuenta que no debía de confiar en él mismo, sino decirle, Señor, tú sabes que me amo, tú sabes que te amo. Y Jesús ya le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces es interesante, ¿no? Que sí Pedro cayó, Pedro falló, Pedro experimentó un momento oscuro en su vida, pero no estuvo solo. Allí estaba Cristo con él. Y Jesús le dio la oportunidad pública, porque Pedro lo negó públicamente. Sí. Ahora Pedro tenía que confesarlo públicamente. Y el perdón también ser público y la recepción. O sea, Exacto, la restauración Sí. también fue pública. ay, Entonces, ahora Pedro es diferente. Ya no es aquel que habla y luego piensa. Ya no es aquel colérico sanguíneo que actúa sin medir las consecuencias. Ahora es un Pedro que dice que él es el que estaba en transformación y que Jesús era todo para él y que estaba dispuesto ahora sí a dar su vida por él.
Y una cosa que podemos aprender de esto es que nosotros, a pesar de que Dios nos convierte, nos perdona y nos proponemos servir, podemos equivocarnos otra vez. Resulta que Pedro, después ya siendo un gran dirigente, columna, dice la Biblia, de la iglesia, volvió a cometer el mismo error. Se equivocó otra vez y tuvo que ser reprendido por Pablo y perdonado por Dios, lo cual indica que Dios no se cansa de perdonar. Y podemos errar a pesar de nuestras buenas intenciones. Entonces Dios es bueno con nosotros, más maravilloso y misericordioso de lo que podemos nosotros imaginar o expresar. Y antes de que se llevara a cabo esta escena de la restauración de Pedro, el capítulo 21 comienza con una narración que yo me había preguntado, me he preguntado durante mucho tiempo también, ¿por qué sucedió? Pero al reflexionar en el contexto de lo que acababa de acontecer, entiendo de que, bueno, es que es parte de la naturaleza humana. La historia cuenta, leí en el capítulo 21 de Juan, que estaban allí algunos discípulos. Estaba Simón, estaba Tomás, Natanael, Santiago, Juan y otros 2 discípulos que no dice su nombre, no sabemos quiénes eran. Y estaban allí, ¿qué le gusta, doctor Cortés? Lamentándose, llorando, expresando su luto, porque aunque habían visto a Jesús ya resucitado, había algo en su mente que no les hacía clic, no les permitía a ellos entender el propósito de la resurrección. Quizá ya no lloraban por un Jesús muerto, pero algo había en su corazón que ellos no les dejaba tener paz. Yo creo que no habían superado todavía la crisis, el dolor, la tragedia de haber visto a Jesús morir y luego todavía no asimilaban bien pues el hecho de que había resucitado y entonces no sabían qué hacer y vuelven a su trabajo de siempre. Yo no creo que haya sido un abandono de la misión y una negación de continuar con el discipulado del apostolado, no, sino un momento de crisis, de adaptación a la nueva situación. Porque ahora ya Jesús había resucitado e iban ellos a comenzar otra vez su ministerio. Entonces creo que ese era un momento de transición, de vacilación, y dijeron, vamos a pescar. Y ahí vienen pues, detalles que podríamos comentar. Claro que sí, y aquí quiero preguntar a Fanny, psicología, ¿verdad? Sí. Tú sabes que la influencia de una persona sobre las demás es muy grande, a veces tan grande que no la podemos alcanzar a medir. ¿Cuán importante es, Fanny, desde el punto de vista de la psicología, el mantener una actitud positiva? Porque normalmente la actitud negativa se contagia con demasiada facilidad. Por ejemplo, vemos aquí el caso de la historia de Juan 21, que Pedro le dice, voy a pescar. Y sin decirle, ¿quién quiere venir conmigo? Los otros dijeron, vamos. Es cierto, yo también creo eso, doctor Feli, de que no es que estaban tirando todo, no es que estaban dando la espalda, no es que estaban negando a Jesús, simplemente ellos querían encontrar seguridad en algo que ya conocían, algo que ya era familiar para ellos. Y se van y comienzan a pescar. Fanny, ¿cuán importante es, número 1, aprender a no contagiar a los demás de nuestra posible actitud negativa? Y número 2, a aprender a no dejarnos contagiar por las actitudes negativas de los demás. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Déjenme decirles que una de las cosas más fáciles de moldear son las emociones. Cuando nos sentimos felices, se nota que estamos felices, tristes, se nota que estamos tristes y a veces es un poquito inevitable contagiarlas. No es que no se pueda, pero es más complicado porque lo queremos reflejar de alguna otra forma. Siento que lo mismo pasó con los discípulos. Ellos se sentían de tal forma que se contagiaban unos a otros. Siento que ocupamos preparar nuestra mente para saber, no está mal sentirlas, sino cómo las expresamos a las demás personas. Y en caso de que alguien nos pida un consejo, nosotros tener mucho cuidado con qué le decimos y cómo se lo decimos. Puede ser que tal vez nuestro mal consejo o nuestro buen consejo le afecte o lo beneficie. Ya dependerá de lo que decimos o no decimos. Pero pues tenemos que tener mucho cuidado al momento de comportarnos con las demás personas. Y pues sí, la emoción negativa es más fácil de recibir que la positiva, porque es más fácil de creer. Y pues ocupamos más personas positivas
para mejorar todos los días. Y esto me recuerda, doctor Cortés, la historia de los dos espías que regresaron de Jericó, ¿no es cierto? Cómo influyeron sobre Imagínense, es interesante esa historia que nos hace pensar justamente el poder de la influencia de las emociones. y luego ser consciente de que la influencia es un poder. Tenemos información que hablan de la importancia de la influencia sobre los demás y el cuidado que debemos tener. Hay un libro que se llama Palabras de Vida y Gran Maestro, donde viene un análisis de la importancia y el poder de la influencia de nosotros sobre los demás. Entonces debemos ser cuidadosos. ¿Qué decimos y qué actitud tomamos para cuidar y proteger a los demás y no contagiarlos con nuestros problemas o con nuestra posición o nuestros errores? Eso que dijo Fanny me dejó pensando de que las emociones negativas son más fáciles de creer. Yo me preguntaría por qué. Pues por el simple hecho de que vemos en nuestro mundo bastante tragedia. Que una noticia buena ocurra, a veces nos preguntamos, ¿será cierto? ¿Es verdad que tal persona dio tanto dinero solamente para beneficiar a los necesitados? ¿Es verdad? A veces como que ni nosotros mismos nos creemos que algo bueno pueda ocurrir en esta vida que está llena de sinsabores. Y sobre el poder de la influencia, reflexionaba ahorita que decía usted, el doctor Cortés, sobre lo de los dos espías también que mencionábamos. 10 de esos 12 espías trajeron un informe negativo. Solo 2 trajeron un informe positivo. Pero una escritora norteamericana cristiana dice que si aún hubiera sido al revés, que si aún 2 hubieran traído un informe negativo y 10 hubieran traído un informe positivo, aún así el poder de la influencia negativa hubiera sucumbido en el pueblo. Porque estaban preparados para eso, Exacto. listos para recibir un informe Ya negativo. estaban prejuiciados. Entonces, imagínense, uno con influencia negativa y luego el que recibe la influencia negativa prejuiciado a cosas negativas, ¿dónde va a terminar el asunto, no? ¿Cuán importante es el estudio de las emociones, Fanny? ¿Cuán importante es conocer nuestras emociones y saber gestionar nuestras emociones, ¿no? Desarrollar inteligencia emocional, que muchas veces puede ser hasta más importante que el cociente intelectual, ¿no es cierto? Acumular información es muy bueno, pero si no sabemos dominarnos o reaccionar ante las dificultades de la vida, estamos condenados a la infelicidad, ¿no? Qué importante es eso. Y en la historia aquí de los discípulos vemos con cuánta facilidad podemos influir sobre los demás. Porque Pedro no les dijo, ¿quieren venir conmigo? ¿Qué les parece si vamos a pescar? No, Pedro dijo, yo voy a ir a pescar. Yo voy a ir. Y los otros 7 se apuntaron, pues vamos, tan lejos de ti. Entonces, cuidado, ¿no? Con nuestras emociones, cómo las gestionamos y sobre todo con la influencia que ejercemos sobre los demás. Qué interesante. Este mismo capítulo 21, que es en el que estamos reflexionando, incluye otra historia. Y es justamente la última, desde el versículo 20 hasta el versículo 26. ¿Nos puede recordar, doctor Cortés, más o menos de qué trata esta parte cuando Jesús y Pedro van por allí caminando? ¿Qué es lo que ocurre allí? Y resulta que Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Le habla de su muerte anunciando, ¿no? Y luego le dice, sígueme. Y esa palabra sígueme era muy conocida por Pedro, pero luego entonces, pues se volvió y vio a Juan. Es eso, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces le surge la curiosidad y no sé qué otras cosas más. Le pregunta a Jesús, Señor, sí, pero ¿y qué con este? ¿Qué va a pasar con este? Como que interesado en que también contara el futuro de Juan. Y Jesús le dijo, déjalo, no te preocupes por él, olvídate de él, tú sígueme a mí, óyeme. Entonces eso es también muy importante porque lo que indica ahí, número 1, es la importancia de seguir a Jesús y la importancia de fijar los ojos en Él y no en los demás. Porque hay errores cuando nos fijamos en los demás. Aquí hubo un error con Juan, que las palabras que Jesús le contestó a Pedro comenzaron a malinterpretarse y a decir todo que Jesús había dicho, que Juan
no iba a morir, sino que iba a estar vivo hasta que Jesús volviera por segunda vez. Entonces es muy interesante lo que ocurre aquí. Jesús actuó correctamente, como siempre, sabiamente. No te preocupes, olvídate de ellos, tú sígueme a mí. Y pon tus ojos en mí porque es lo importante, ¿no? Sí, imagínate, Fanny, que viviéramos todo el tiempo poniendo los ojos en los demás. El carro que maneja el vecino, el trabajo que tiene el amigo, los viajes a donde va fulano. ¿Qué sería de nosotros, de nuestra salud emocional, si no dejáramos de ver lo que hacen, lo que comen, lo que visten los demás? ¿Crees que podríamos ser felices con una vida así? No, creo que cuando nos empezamos a enfocar en las demás personas y no en nuestro propio crecimiento, entonces, pues eso no termina bien, te estás mal enfocando en lo que es importante. Y pues en este caso, pues también Jesús le decía a Pedro, no te preocupes por él, preocúpate por lo que es importante, que soy yo. Y con esto Jesús no quería decir que no se preocupara por su prójimo. Exacto, exacto. Quería decir que no se preocupara por todo lo que él hiciera bien o hiciera mal, porque al final iba a terminar como él, que se enfocara en Jesús. Muy importante. No quiere decir Jesús con esto que cerremos los ojos a las necesidades de los demás, que nos convirtamos en ermitaños, que vayamos y vamos en una isla desierta sin conexión con el mundo. De ninguna manera. Aquí está bien clara la enseñanza. Que lo que otros hagan o digan no te afecte a ti, sino tú pon tus ojos en Jesús, tú pon tus ojos en mí, dice Cristo, y sígueme. Y que tu influencia se deje sentir en los demás y que puedan ellos por tu testimonio también ir en pos de bien, ¿es cierto? Amén. Qué importante lección. Vaya, de cuántas cosas nos hubiéramos perdido si no se hubiera escrito el Evangelio de Juan capítulo 21. Qué interesante. Ahora, yo quiero ya para ir concluyendo esta plática, traer una palabra a ustedes. Y es una palabra con mucho significado bíblico, pero que también muy fácilmente se ha malinterpretado. Es la palabra obediencia. La obediencia es importante, ¿verdad? Una autora dice que a los niños, a los bebés, a los niños chiquitos, hay que enseñarles a obedecer, porque la obediencia es importante, porque un padre a un hijo nunca le va a pedir algo que sea para su mal, ¿no es cierto? Obedecer. Pero en el contexto de la salvación y de la vida espiritual, ¿cuál es el papel de la obediencia? ¿Es importante? ¿Por qué? ¿No es importante? ¿Por qué? ¿Qué opinan? Bueno, pues yo me acuerdo que en alguna ocasión alguien me hizo un comentario de que nosotros, como cristianos, obedecemos a Dios por miedo al castigo. Y yo lo sentí muy fuerte porque no lo siento así. Cuando uno empieza con todo este labor del... Es que habría muchas implicaciones si siguiéramos ese punto de vista. Ajá, pero yo no lo sentí así, nunca lo había sentido así ni lo había visto de esa forma, pero era porque decían que nos daba miedo hacer cosas porque Dios nos castigaba. Y yo les dije, es que uno no lo hace por miedo al castigo, lo hace por amor a Dios. Y cuando uno hace las cosas por amor, no siente que es una obligación. Si es una manera de vivir, es como lo haces continuamente, que entonces no se siente tanto como una orden que nos dan, sino uno lo hace porque le nace hacerlo. Y siento que cuando enfocamos nuestra obediencia en solo hacerlo porque la ley así lo dice, entonces no disfrutamos como tal el cristianismo que Dios nos regala, que todo se basa en el amor que nos da. Correcto. Ahora, ¿qué opina usted, doctor Cortés, sobre la obediencia? ¿Cree que es importante para el cristiano o no es importante? Sumamente importante, pastor. ¿Por qué? Porque en toda la Biblia se destaca la importancia de obedecer a Dios. Y ningún cristiano, creo yo, que va a decir que no, que hay que obedecerle. Lo que pasa es que, ¿a qué obedecemos? ¿A qué se refiere Dios cuando habla de la obediencia, verdad? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15, clarito lo dice allí, ¿verdad? También. Y luego, pues, el apóstol Santiago, el Apocalipsis, bueno, la importancia de obedecer a Dios. Ahora, un punto importante que me gustaría que le quedara a nuestros oyentes, claro, es la obediencia del cristiano es obediencia por fe. Fíjese, no por obras en el sentido de obedecer para quedar bien con Dios, no. Obedecer para ser justificados, no. Obedecer para ser salvos, no.
porque la salvación es únicamente por fe, pero la obediencia es solamente posible para los que ya están salvos por Dios. Los que tienen una relación. Sí, y los que ya están salvados de sus pecados. Cuando Dios nos redime, nos perdona, nos justifica por la fe, nos declara justo, nos capacita ahora para obedecer todos sus mandamientos, sus leyes, sus decretos. ¿Ve? Pero es una actividad de las personas que están salvadas por la fe, no de las personas que no han sido salvadas, porque no es posible obedecer. Porque el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, refiriéndose a la venida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió a sí mismo por mí. Entonces es importante la obediencia, pero ¿a qué obedecemos y luego cuándo? Importante. Obedecemos la ley de Dios, pero cuando hemos sido salvados de nuestros pecados y ya nuestro nombre está escrito en el libro y ahora es una actividad de las personas salvas que viven ya por la fe en Cristo. O también, pastor, yo lo estoy reflexionando, no solamente el cómo, sino también el para qué, ¿no? O sea, yo obedezco para qué. Ya lo mencionábamos, para ganar mérito, para que Dios se sorprenda de mí, para que Dios esté obligado a salvarme. No, sino si la obediencia debe de salir de un corazón amante, de un corazón que ame a Cristo, redimido, que ya tenga una relación con Cristo, que ya haya experimentado la redención y el perdón de pecados y que lo ame tanto. Y se me viene a la mente María, cuando derrama ese frasco de perfume, ¿no? A ella no le importó hacer un sacrificio monetario, por decirlo así, para honrar a Jesús de esa manera, porque lo amaba. Entonces, si nosotros amamos a Jesús, ¿qué estamos dispuestos a hacer por él? Es la pregunta. Y el versículo que usted citó de Juan 14:15 creo que es fundamental. Si me amáis, no solamente dime que me amas, sino demuéstrame que me amas. Pastor, pero también conviene saber que Dios dio 4 descripciones de Cristo en los 4 evangelios y se complementan. ¿Sí? Y Jesús dijo, y lo registró Mateo, dice que el mandamiento más grande en la ley, a lo que es el amor por Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, con todo el entendimiento. Eso es obedecer, amar a Dios de todo corazón. Pero ese amor se expresa, se explica, se define cuando nosotros sabemos que el amor consiste en obedecer la ley de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Dice claramente en Romanos 13:8 que nosotros claramente obedecemos a Dios, guardamos sus mandamientos porque lo amamos. Así es. Muy importante eso, ¿no? ¿Y cuáles son esos mandamientos? Aquellos que dicen no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. Esa es la ley que hay que obedecer por amor, porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, porque nos perdonó, nos redimió y ahora con todo el corazón le obedecemos. A ver, Fanny, te voy a hacer una pregunta, a ver si te acuerdas, no de la respuesta, sino de lo que te voy a mencionar. ¿Alguna vez tus papás te dejaron a cargo de alguna persona que tuvieron que irse por alguna razón, y te dijeron algo así como, mira, Fanny, vamos a tener que salir por unos minutos, pero te vas a quedar a cargo de tu hermana o de tu tía, de tu familiar, etcétera? ¿Qué fue lo que te dijeron después? Pórtate. Bien. ¿Te lo dijeron alguna vez? Sí. Yo creo que a todos, cuando fue la etapa de hijos pequeños, nos dijeron pórtate bien. Y los que son padres han dicho pórtate bien, ¿verdad? Es decir, obedece a quien te va a cuidar. Porque creo que naturalmente la obediencia no suele estar en el corazón del ser humano. Es algo en lo que tenemos nosotros que trabajar. No nos nace por naturaleza Rebelión. ser obedientes. Al contrario, somos hijos de desobediencia. Y no solamente con nuestros padres o abuelos o familiares, sino principalmente con Dios. Nuestra tendencia es hacia lo malo. Pero regreso acá. Cuando tenemos la relación con Cristo, cuando nos hemos encontrado con el Señor o el Señor con nosotros y Él nos ha salvado de nuestros pecados y continúa salvándonos de nuestros pecados, la obediencia no la producimos nosotros. Es Él el que produce en nosotros Vive en el querer
como el hacer. Amén. Porque nosotros ni podemos obedecer, ni queremos obedecer. Pero Dios nos produce en nosotros el querer Y el como el hacer Amén. por su buena voluntad. Amén. De modo que la salvación de principio a fin es cristocéntrica. En ningún momento tiene al hombre en el foco de atención. Así es que, ¿cuán importante es esto? Y bueno, pues, todo lo que comienza tiene que terminar. Estamos concluyendo un estudio, un episodio sobre el Evangelio de Juan, 21 capítulos maravillosos, llenos de historias, de encuentros. Y yo quisiera preguntarles, en síntesis, ¿cuál es la historia que más les llegó a su corazón de todas las que vimos en el Evangelio de Juan? Una, y brevemente, ¿por qué? Fanny, la historia que tú digas, esta historia llegó a mi corazón. Yo creo que me quedo con la historia de la restauración de Pedro. De todas las historias que me han contado, esa fue nueva para mí. Entonces, me encanta saber que hay un Dios que no solo perdona, sino que restaura y nos da el mismo cargo que teníamos y la confianza plena de que podemos seguir en la obra que estábamos con Él. A veces nos da un poquito de miedo equivocarnos y no lo queremos volver a intentar. Y Dios no solo nos dice, no pasa nada, sino tú puedes hacerlo. Y nos motiva a seguir avanzando un poquito. Amén. Qué bonito. Gracias, Fanny. Doctor Cortés, su historia. Bueno, que se quede todo el debate. Sí, una de las que más me han impresionado siempre es aquella historia cuando le trajeron una mujer pecadora, sorprendida en pecado y culpable totalmente, y de acuerdo a una ley muy exacta, merecía la muerte y la aplicaron y querían aplicarlo. Y le dijeron a Jesús que dijera qué hacer. Jesús actuó con una sabiduría, con un amor, con una capacidad maravillosa, ¿no? No le dijo, no, están mal, no se debe hacer así, tenga compasión, nada. Los redarguyó, los convenció de que ellos también eran pecadores y que no tenían derecho de acusar a otra persona porque ellos eran iguales. Y entonces cuando aquellos se dieron cuenta, no quisieron condenar a la mujer. Y entonces Jesús le preguntó a la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaron? Ninguno te condenó. Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Es una historia maravillosa de la obra de Dios, de la paciencia de Dios. No condenó, dijera, tú, Estanislao, tú, Simón, eres igual a ella, tal día yo te vi, porque yo veo ni una palabrita. Sencillamente los convenció. Y luego entonces perdonó. Es maravilloso cómo Jesús era sabio y sumamente misericordioso. La justicia de Dios revestida con la misericordia y la gracia divina en el trato con el pecador. Es maravilloso. Yo me quedo sin lugar a dudas con San Juan capítulo 3, la historia de Nicodemo, la entrevista de Jesús con Nicodemo. Cuántas verdades fueron reveladas allí. Allí está el versículo quizá más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16. Está en el contexto de esa entrevista nocturna con Nicodemo. Y pienso que al igual que Nicodemo, yo necesito todos los días nacer de arriba, nacer del agua y del Espíritu, porque yo quiero entrar y quiero ver y quiero entrar en el reino de Dios. Y todo verdadero creyente debiera de desear lo mismo. Muchísimas gracias, doctor Cortés. Qué privilegio tenerlo acá. Gracias por compartir sus historias, por acompañarnos. Fanny, gracias también por estar acá. Que Dios te bendiga en tus estudios. Apreciados amigos, ha llegado el final de este episodio sobre el Evangelio de Juan. Sin lugar a dudas, usted también tiene una historia que ha llegado a su corazón. Le invito para que usted no deje de acompañarnos en los futuros programas que tendremos a continuación. Terminamos este episodio sobre el Evangelio de Juan, pero estaremos próximos a iniciar uno nuevo y queremos invitarle para que se quede con nosotros. Usted ya sabe que tenemos una línea telefónica. Usted puede llamar allí, puede compartirnos sus historias, lo que más le ha gustado del programa, algún testimonio sobre el beneficio que usted ha recibido de escuchar la palabra de Dios, o puede llamarnos también para pedir algún curso bíblico. Apunte el número en caso de que no lo sepa ya. 826-161-223. Mande un WhatsApp, mande un mensajito de texto, llámenos, con gusto le vamos a atender. 826-161-223. Y usted ya sabe que hay cursos bíblicos, hay algunos libros maravillosos, hay ejemplares de la Santa Biblia disponibles para usted.
Gracias por estar con nosotros. Este es y será siempre su programa En Síntesis. No se pierda la próxima serie que en breve estará ya circulando en las redes sociales y en las radiodifusoras de la región. Que Dios le bendiga, que tenga un feliz cierre de año, unas felices reuniones con la familia y nos veremos pronto en la próxima ocasión. Hasta pronto.